Bueno, me alegra mucho ver tantas caras conocidas. Buenos días a todos. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos y no nos reuníamos aquí. Y bueno, en primer lugar quería agradecer un poco la cesión del espacio al director de la UNED, ¿vale? Y también mencionar a Miguel Melendro, ¿no? Que es el que nos ha dado la posibilidad de realizar estas jornadas en Madrid, ¿no? Unas jornadas del reencuentro. De hecho, el director luego de la UNED bajará a remitirnos unas palabras y darnos la bienvenida, si es posible, ¿vale? Nada, a continuación vamos a pasar a la ponencia inaugural de Íñigo. Bienvenido, Íñigo. Gracias. No sé si le conocéis, os lo presento. Educador, profesor de la Universidad de Psicología del País Vasco. Un buen tipo, ¿eh? Eso fueron las cervezas de ayer. Sí. Anoche intimamos. Creo que va a ser muy interesante el relato que nos va a hacer y bueno, pues le doy paso y luego haremos una especie de diálogo entre los dos, ¿no? Vale, gracias, Igor. Bueno, yo quiero dar las gracias también a FEPA por haberme, bueno, no sé si arriesgado o es una conducta para suicida la que ha hecho, la de invitarme a poder hablar hoy aquí. He hecho algo formal, Paloma me ha sufrido mucho, o sea que le tengo que agradecer su paciencia porque soy un poco, bueno, desastre. Ella es un poco organizadica y la ha vuelto un poco loca. Porque le andábamos dando vueltas de qué poder hablar hoy, ¿no? Claro, yo estoy aquí gracias a Iciar García Barona, que está haciendo su tesis sobre trauma complejo, y a través de Iciar y gracias a Ferran y FEPA, pues se puso en contacto con la entidad. Yo la desconocía por completo. Y a partir de una jornada de poder presentar un poco nuestro estudio y que nos echarais un cable para sacar una escala gratuita sobre trauma complejo, pues de repente he acabado aquí en una invitación de FEPA para poder hablar de esto, ¿no? Vale, para mí la idea de hoy, cuando hablaba con Igor, es, como buen profesor de universidad, no puedo dejar mi zona de confort, que es el PowerPoint, ¿no? y las pantallas, ¿no? Entonces, al acuerdo que llegábamos era, a mí me gustaría en unos 20 minutos más o menos, no saturar demasiado con algunas ideas, por lo menos que a mí me ayudan a organizar a nivel teórico sobre lo que era el tema que habíamos propuesto. Y luego le propuse a Igor, estuvimos hablando entre Igor, Paloma y yo, aunque el contexto no ayuda, que podíamos tener una conversación, sobre todo a dos, más de que de PowerPoint, ¿no? Que podíamos debatir entre los dos algunas cuestiones que nos preocupaban en estas conversaciones que tuvimos para preparar la charla y luego poder conversar con todas vosotras, ¿no? Es lo que nos gustaría. Cuando hemos visto la mesa era como más complicado. El rollo voy a hacer publicidad del Sabadell con el anuncio ha hecho mucho daño en este sentido, ¿no? Venga, dos sofás ahí hablando, ¿no? En plan Rafa Nadal, pero bueno, lo haremos a nuestro estilo, ¿no? Intentaremos algo así espontáneo, ¿vale? Bueno, me ha alegrado cuando he visto la foto y he dicho, hostia, solo tengo dos camisas. Digo, menos mal que he traído la otra. Cuando he entrado y la he visto, digo, bueno, la barba es la misma, pero menos mal que he traído la otra camisa. Si le hubiera quedado fatal, pero bueno. Vale. El título ha sido un poco sobre el título que ya tiene la jornada, el debate que poníamos al final con lo de En peligro, ¿no? Con una reflexión, sobre todo igual del tránsito, ¿no? Claro, yo empecé como educador en centros de acogida de urgencia, con estos turnos donde vivíamos más en los pisos, donde yo aprendí a poner lavadoras. Todo lo que se esforzó mi madre no sirvió para nada. Lo aprendí en los pisos de acogida, ¿no? A poner lavadoras, a poner el horno, bueno, de esta serie de cosas, ¿no? De educador pasé a psicólogo interno, psicólogo para atender a aquellos menores que no deseaban ir a los psicólogos que las instituciones tenían programados en sus bolsas de trabajo, ¿no? Los menores con más dificultades. Diríamos que sería una intervención psicoterapéutica en contextos no clínicos, de alguna manera, ¿no? Y de ahí, esto es como el Vietnam, como vais sabiendo, según va muriendo la gente, tú vas ascendiendo, ¿no? Y entonces acabé como supervisor de los centros, ¿no? Según iban cayendo los anteriores, ¿no? Hasta que yo también acabé cayendo, por el queme profesional que muchas veces supone el trabajo que sabemos de la atención a los que más sufren, ¿no? Entonces, desde ahí, siempre el debate oscilaba en qué pasa en esa transición hasta los 18 años, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a hacer un pequeño recorrido teórico de algunas cuestiones.
Datos que sabemos, ¿no? Como profesor de universidad yo os traigo como datos, ¿vale? Independientemente de las impresiones. Fijaros, la frecuencia. Yo sobre todo voy a hablar de las experiencias adversas en la infancia, ¿de acuerdo? La frecuencia, 1.000 millones de niños han padecido violencia en el año 2014, ¿vale? 1.000 millones de niños, ¿vale? Consecuencias. No hace falta que lo digamos nosotros, sino los autores. Lo que nos plantean es que ya a día de hoy no podemos dudar del impacto que tiene tanto a nivel físico como a nivel psicológico en ambas entidades, ¿vale? Hay múltiples estudios que esto nos lo avalan. El problema es, como vemos, que encima luego tiene consecuencias en la vida adulta, porque parece que es algo que pasa a los niños y a las niñas, donde tenemos que protegerles cuando son pequeños. Que no digo que no, pero los estudios nos están diciendo las consecuencias que tienen después a largo plazo. La exposición a un posible trauma es realmente frecuente en las partes más seguras y las partes más inseguras, ¿vale? Es decir, no significa esto de la división del mundo en primero, segundo y tercer mundo, no. Las experiencias adversas no entienden ese sentido. Vamos a ver que en situaciones de mayor vulnerabilidad va a haber una mayor incidencia, pero hablamos que no hay ninguna zona en este sentido que esté exenta de experiencias adversas en la infancia. Y el estudio de McLaughlin, el 60% de menores de edad, el 60%, no estamos hablando de menores en protección, el 60% de la población infantil ha pasado por algún tipo de experiencia adversa en la infancia. ¿Por qué? Porque la experiencia adversa en la infancia no hablamos solo de abuso sexual, hablamos también de ser testigo de presencia de violencia de género, hablamos también de una situación de bullying en el centro escolar, hablamos también de situaciones de aislamiento en el sistema familiar, hablamos de mucho tipo de situaciones. Por eso ha habido una confusión con el estrés postraumático, que no tiene nada que ver en este sentido del trauma complejo, ¿vale? A ver si de vez en cuando suena el pitido a mí también, porque esto me viene de puta madre para que no os dormáis. Yo no lo había pensado, pero lo tengo que poner en la uni, ¿eh? Un pitido automático de vez en cuando para que la peña diga, hostia, otra vez el puto pitido, está conectado, ¿no? Más en la misma línea, ¿no? Bueno, en el fondo porque es un desafío, lo que hablábamos, las tres patas que hablamos de las experiencias adversas, ¿no? La elevada frecuencia, a nivel político esto ya se sabe y lo sabemos todo el mundo, el impacto que teníamos, pero la transmisión intergeneracional. Y aquí me voy a meter en un lío, porque estas son unas consecuencias que estamos cogiendo un poco el toro por los cuernos con los acogimientos en familia extensa, ¿vale? Es decir, la cantidad de niños y niñas que sabemos que han podido sufrir una situación adversa en su infancia con sus figuras parentales, muchas veces un acogimiento en familia extensa, vuelven al hogar donde esos padres fueron hijos en algún momento determinado. Y algo que sabemos con las experiencias adversas, y algo que Carlos Pitillas, que conoceréis, ha estudiado muy bien, es que cuando unos padres y unas madres han sufrido en su infancia y no tienen la capacidad de ofrecer gracias a sus hijos, hemos llegado a un acuerdo, es muy probable que a esa familia, si no hacemos un buen seguimiento y una buena revisión, es muy posible que en esa familia vayan a ejercer la misma situación que pudieron ejercer hacia sus hijos, que en este caso son sus nietos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que sabemos de las experiencias adversas es que hay un tránsito transgeneracional que no es que se herede, ¿vale? Pero sí se arrastra, porque la herencia lo consideramos genética, no hablamos solo de genética, hablamos de la consecuencia de la carga emocional del daño, del deterioro que viene del carro de carga de la familia de origen. No hace falta que entre en la definición de qué son las ACEs, ¿no? En inglés, lo que son las experiencias adversas de la infancia, pero lo interesante, lo que hablábamos, es que hablábamos la tipología, ¿no? Las hay que son dañinas, las hay que son crónicas, que son angustiantes, acumulativas y de diversa gravedad. Algunos de los autores, que igual los pondré luego, no os preocupéis, plantean que en el momento que se hacen los estudios, en los niños y las niñas que han sufrido experiencias adversas, en un porcentaje muy alto, al menos habían tenido 4 o 5 experiencias adversas diferentes. Es decir, no la misma repetida, que sería la cronificada, sino diferentes tipos de experiencias adversas. A la vez habían podido sufrir la exposición a una violencia machista, a la vez habían podido sufrir una experiencia de maltrato, de negligencia, de abandono, o a la vez habían podido sufrir una situación de aislamiento social en el ámbito escolar. Es decir, se acumulaban de alguna forma las experiencias adversas, sabiendo que en proporción las consecuencias en la vida adulta, no en la infancia o la adolescencia, en la vida adulta, reaparecían con una mayor gravedad en el impacto relacional que tenían. Os he puesto ahí el link, pero bueno, que ya lo conocéis, y si no, como os dejaré el PowerPoint, si lo podéis utilizar de alguna manera, lo que fuera, de lo que es el documento que estamos haciendo con ICIAR de las experiencias adversas, ¿no? En castellano no había ninguna escala validada sobre las experiencias adversas, ninguna, y que sea gratuita, ninguna. De ahí nos salió un poco la vena republicana, me vais a perdonar, que ayer en la cena ya hablamos de esto, de poder sacar una escala gratuita con acceso a todo el mundo, que la podemos validar en población española, que la podemos utilizar aquí sin tener que pagar por poder utilizar una escala, para poder saber un poco el daño de esas experiencias adversas que han tenido los pequeños, sobre todo, o luego ya los adultos con los que vamos a trabajar. Claro, esto que nos ha hecho unir
¿vale? Hasta ahora en la terminología muchas veces veníamos de hablar de la violencia interpersonal, según la OMS. De la violencia interpersonal hablábamos del maltrato infantil y sabemos que el maltrato infantil está directamente relacionado con el trauma relacional de apego, que es donde nos encontramos las consecuencias con los adultos de cómo fueron tratados como niños. En el trauma vincular, en el trauma de la relación del objeto con el otro, ¿no? Entonces, sabemos que algo que une a ambas son las experiencias adversas en la infancia. Pues la experiencia adversa en la infancia va más allá de lo que hablamos solo del maltrato. Entendíamos que solo hay que proteger a los menores que han sido maltratados. Pero hablamos de que hay otro tipo de experiencias que al principio no se codificaban como maltrato, que están dentro de esa experiencia adversa. Es decir, que lo que van a llevar es a una desregulación del vínculo. Como no han sido vistos, la forma de ser vistos va a ser una forma actuada en base a lo que el otro necesita, no la necesidad que ellos tienen. Pues la necesidad que tienen es la de ser visto, no la de ser ellos mismos. No sé si me explico con esta idea. Por lo tanto, les va a hacer totalmente dependientes de la relación con el otro, o bien para ser agresor porque se identifica en ese rol, o bien para ser agredido o agredida porque es lo que cree que el otro puede necesitar para no ser abandonado. Por lo tanto, la codificación de su reconocimiento está en base a que el otro me reconozca de alguna manera, porque si deja de reconocerme, no existo. Si no existo, no me ven. Si no me ven, se repite la historia de la infancia. A corto plazo, esto es lo que más o menos todos sabemos. No sé si habéis leído el libro de Barudi y D'Artagnan, pero lo explican muy bien en las 5 áreas, ¿no? El área afectiva, el área cognitiva, el área conductual, relacional y el trastorno de la reflexión ética, que es la aportación sumamente interesante. Ellos codifican el mundo que los adultos dañan. Pero no solo la familia de la que han venido, el origen, sino también muchos de los profesionales con los que nos han vivido. Porque dentro de nuestra buena intención de proteger, ellos en nuestras instituciones muchos se han sentido desprotegidos. Y ha habido historias de desprotección. Por lo tanto, su codificación es que el adulto es peligroso, el adulto miente, el adulto tiene un interés. El mensaje del menor es: tú estás aquí porque te pagan. Los que habéis sido educadores o educadoras, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo, cuando acabe esto, voy a ser educador, para vivir como vosotros de puta madre, ¿no? Y tú en tu foro interno dices: si supieras, ¿no? Si supieras lo que es esto, ¿no? Pero para ellos estáis aquí por el dinero, estáis aquí por la pasta, estáis aquí, es decir, el adulto daña. No es que sea algo personal hacia el educador o educadora que se lo está diciendo, es la visión que ha vivido del trato ético relacional del adulto hacia el niño, ¿vale? Y estamos mucho más centrados a veces en lo afectivo, en lo emocional, en lo cognitivo, y sí, pero la relación de cómo viven al adulto es un mundo en el que ellos han dejado de querer hace tiempo. Por lo tanto, nuestra palabra no tiene peso. Lo tenemos que ganar a través de la experiencia, donde demostramos que la palabra sí que tiene peso. Por lo tanto, va a ser algo más experiencial, individualizado. No solo por ser educador, por ser profesional, voy a tener la razón o voy a sentar cátedra, ¿no? Que este es un poco el narcisismo del profesional. ¿Qué nos dicen los datos? Esto no, por eso yo esto lo traigo, porque si luego a alguien le interesan los datos de los autores y así, que yo el PowerPoint se lo dejo aquí para que lo tengáis. Es un poco para el respaldo de que no es hablar de lo que opinamos, sino que también tenemos que ir metiendo datos de qué están diciendo los estudios, ¿no? Y es que los estudios nos están dando la razón con todo esto. Fijaros, son estudios del 2020, del 17, ¿vale? Nos dicen lo que nosotros ya sabemos. Nos están diciendo: las exposiciones dolorosas, ¿vale?, amenaza la supervivencia. Por lo tanto, el trauma juega un papel importante. Esto lo sabemos de sobra. Tiene que venir alguien con un apellido inglés para que nos lo diga, que le ha hecho un metaanálisis, ¿no? Y entonces nosotros vamos con esto y se nos hace caso. Lo venimos diciendo desde los 90 por lo menos, pero tenemos que traer un artículo donde 20 años después nos está diciendo lo que nosotros ya sabíamos, ¿vale? Metaanálisis de Larsen. Concluyen que acontecimientos estresantes están directamente asociados con el estrés postraumático. Lo sabemos, ¿vale? Hughes hallaron que entre el 1 y el 38 la muestra había experimentado al menos 4 experiencias adversas, lo que os decía, no una, 4, y generalmente de tipología diferente, ¿vale? Scully hallaron una revisión de 34 artículos en los que se establecían relaciones entre experiencias adversas con desajustes familiares, problemas psicológicos, observando el impacto en la vida adulta. Cuidado, hablamos ya en gente mayor de edad. No hablamos de haber estudiado esto en los niños. Gente mayor de edad con problemas psicológicos, con problemas relacionales, con problemas de violencia machista, con problemas de delincuencia. A la hora de experimentar sus experiencias en la infancia, aparecen el acontecimiento de historias de acontecimientos importantes en la infancia. ¿Me explico? Es decir, estudios retrospectivos en este sentido, ¿vale? Vale, pero hasta aquí protegemos, ¿no? Pero se acaba a los 18 años de un día, ¿no? Es decir, yo con 18 años, perdonadme, pero era un pringao. Yo por lo menos era un pringao. Sigo siendo un poco pringao, pero era muy pringao. Entonces, y para mí algo de lo más frustrante es que yo por lo menos en mi experiencia, cuando trabajaba con muchos los chavales tutelados, lo que les pedíamos con 16, con 17 años, a mí no me lo pedían en mi casa.
Y lo que con 18 años les pedimos para entrar en un piso de emancipación, por ejemplo, a mí no me lo pedían. Y cuando yo era educador, ya había cosas que podía pedir en el piso que en mi piso de estudiantes no hacíamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a los 18 años y un día, dependiendo si eres más vulnerable, ¿significa que estás más capacitado? Porque es una paradoja a la que se tienen que enfrentar. Los que estamos más protegidos no tenemos caducidad. Los que tienen que estar protegidos porque han sido dañados tienen fecha de caducidad. Y tienen que demostrar unas competencias que si no las demuestran se quedan fuera del sistema. De repente, así. Pum. De ahí que nos encontramos que muchos de los menores a los 17 años empiezan una experiencia paradójica, agresiva y de rechazo en los centros para despedirse mal. Porque despidiéndose mal es la única forma de salir de un sitio sintiéndose protegidos. Porque saben que si salen bien, el duelo de afrontar la pérdida del vínculo que han establecido va a ser mucho más dañino de alguna manera. ¿Se puede poner fecha entonces al daño? ¿Le podemos poner fecha a caducidad? ¿Vale? Fijaros, ya no voy a entrar en los estudios que directamente nos están relacionando que las experiencias traumáticas en la infancia, en los primeros 4 años de vida, impactan directamente en el desarrollo del cerebro. Directamente. No estamos hablando ya solo a nivel emocional, sino a nivel biológico. ¿Vale? En los famosos trastornos del desarrollo estamos viendo que hay partes del cerebro que están menos maduras en función de la estimulación y del daño que se ha sufrido en los primeros años de vida. Las alteraciones en el desarrollo en las distintas estructuras cerebrales. ¿Vale? Aquí si habéis leído a Van der Kolk, en el cuerpo lleva la cuenta, o sea, yo lo recomiendo encarecidamente que lo leáis, por favor, explica cómo a través de resonancias craneales, cómo se ven las estimulaciones de las partes del cerebro de gente que ha pasado por experiencias traumáticas, ¿no? Veteranos del Vietnam y demás, cómo se ve perfectamente el daño cerebral que han podido tener. Y vemos que los eventos traumáticos tienen consecuencias a nivel biológico, en el apego, en la regulación emocional, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que más me interesa de la idea del trauma complejo? Perdonad. La idea de esta tríada, que nos encontramos en los mayores de 18 años, por lo menos cuando nosotros nos ponemos a trabajar con ellos, era lo que Berwin llamaba la perturbación de la autoorganización. Es decir, donde nos encontramos el pilar, donde hay una desregulación afectiva, un autoconcepto negativo y una alteración relacional. Es decir, yo no me merezco ser querido. Yo no soy nadie para ser amado, no tengo nada que merezca la pena ser querido. La única forma de ser querido, por tanto, autoconcepto negativo, es la desregulación afectiva. No me tolero a mí mismo, no me soporto, no me merezco esto que me está pasando o me merezco esto que me está pasando. Por lo tanto, tengo que buscar a alguien que confirme que no me lo merezco y entra en una paradoja relacional. Es decir, no sé si lo habéis escuchado esto, era demasiado bueno para mí, era demasiado buena para mí, me faltaba algo. ¿No? Es decir, cuando llega la intimidad del momento de entrar en la amatoria, el sentirse querido conecta directamente con el miedo a la pérdida. Por lo tanto, no sé si esa persona realmente me quiere por quien soy y aparece un acto automático de boicot a la relación para ver si en mi peor versión esa persona me puede querer. Cuando sale mi peor versión y me rechaza, me confirma que no merezco ser querido. ¿Vale? Por lo tanto, entra la alteración relacional. Por eso va a haber tanto fracaso en las relaciones sociales y afectivas, porque hay una dificultad en tolerar la intimidad del éxito amatorio, de realmente me merezco, porque si reconozco que me merezco ser querido, aquellos que fueron mis figuras parentales, que no me quisieron, fueron ellas las que erraron, no yo. Prefiero arrastrar la carga de que yo soy el malo y yo no me merezco esto, que tener que aceptar que posiblemente ellos fueron los que erraron. ¿Vale? No sé si me explico un poco con esta idea. ¿Vale? Por eso es lo que aparece en la vida adulta, no en la infancia. Esto aparece en la vida adulta porque es donde empiezan las relaciones de intimidad, las relaciones sobre todo de pareja y amatorias, que es donde generalmente les dejamos de lado, que es lo que hablamos del trauma vincular, ¿vale? De cómo el 80% de los niños que sufren maltrato desarrollan apegos inseguros o desorganizados. Hemos analizado tanto el apego, yo suelo decir que si Bowlby estuviera vivo a día de hoy, rechazaría la teoría del apego, ¿vale? Claro, porque a día de hoy, antes la gente hablaba del complejo de Edipo, ¿vale? Yo me acuerdo siempre de una madre que cuando salía a la consulta estaba con su peque de 8 o 9 años, era mi época que salía del psicoanálisis, y me viene y me dice, bueno, vengo porque me han hablado muy bien de usted, soy fulanita, bueno, vengo porque mi hijo tiene un complejo de Edipo. Y me acuerdo que yo venía de pisos de acogida. Le cojo y le digo, mira, yo tengo complejo de calvo, entonces creo que entre los dos nos vamos a llevar bien, ¿no? Entonces la señora me miró con una cara, es que yo he leído mucho de psicología. Digo, bueno, igual ese es el problema. Hoy la gente no viene hablando de complejo de Edipo, pero ya la gente te viene y dice, es que yo tengo un apego inseguro, yo tengo un apego ansioso ambivalente. Tendemos a etiquetar, desde la psicología hemos caído en el error de etiquetar todo constantemente. Y parece que eso entonces justifica el mal,
No, es que a mí lo que me pasa es esto, como tengo un apego desorganizado, no me vinculo bien. No. Hemos simulado los conceptos para justificar situaciones que requieren una profundidad que son mucho más complejas. ¿Qué pasa después? ¿Vale? Fijaros, ¿qué pasa ya a partir de los 18 años? Relación de experiencias adversas en la infancia, estrés postraumático, percepción de perpetrar o sufrir violencia a la pareja. Este estudio era muy interesante. Planteaban cómo los hombres que habían sufrido abusos sexuales entre uno de los tipos de experiencias adversas en la infancia, en la relación de pareja se sentían maltratadores de sus parejas sin ejercer el maltrato. Eso era muy curioso. Es decir, tenían una autopercepción de sí mismos tan destructivos y tan capaces de hacer daño que a las mínimas conductas de discusiones o de tolerancia de intensidad relacional se sentían que eran maltratadores de alguna forma. ¿De acuerdo? Es decir, la percepción subjetiva del miedo al daño es mucho más impactante tras haber sufrido o haber sido víctima a la hora de ser actor. ¿De acuerdo? Experiencias adversas en la infancia predecían trauma complejo o estrés postraumático. Esto es lo que nos lleva a los estudios del trauma complejo, a diferenciar que aunque a ti en la vida hayas tenido un accidente de coche, no es lo mismo que durante 8 años hayas visto a tu padre pegar a tu madre. No podemos hablar del mismo tipo de estrés. Esto el DSM-5 no ha hecho ni caso. El manual de psiquiatría de la APA lo ignoró por completo. ¿Vale? La CIE es la que ha empezado a meter ya el diagnóstico de trauma complejo. No os dirá chapa con mucho más estudios, ¿eh? Pero sí, si alguien nos dice, ¿esto dónde lo habéis sacado? Pues tenéis ahí los estudios que yo los paso y les metís la chapa. ¿Vale? Identificar como factores de riesgo las experiencias adversas para el trauma. Lo mismo, para el diagnóstico. ¿De qué nos sirve poner la etiqueta al adulto si no entendemos de dónde viene lo que ha podido... Recording in progress. Gracias. Eso es que ya me estoy pasando con la chapa. Más, predecían acontecimientos traumáticos vitales. Pero fijaros, una de las cosas interesantes que sí que la vemos, pues si no parece que hablo de lo negativo, ¿no? El estudio de Karachias hablaba de que experiencias favorables en la infancia predecían un menor desajuste en la autorregulación. Es decir, chavales que habían tenido, chavalas que habían tenido experiencias adversas, pero que habían tenido experiencias positivas en la protección o que habían tenido alguna figura en la familia de tú existes, de sentirse vistos de alguna forma, podían ser mucho más potentes que las experiencias negativas en la infancia. Es decir, se encontraron cómo había chavales y chavalas que a pesar de las experiencias en la infancia se identificaban que había habido una persona que había sido como su referente, lo que Ciruli que hablaría la gente resiliente de alguna manera, ¿no? La madre espiritual que decía Coleman es que si hay alguna persona de referencia que ha tenido un impacto positivo en el menor, podía ser mucho más impactante su efecto positivo que el efecto negativo del daño que habían sufrido en la experiencia de la infancia. ¿Vale? El metaanálisis de Gubot, bueno, simplemente la relación de experiencias adversas con perpetrar o sufrir violencia a la pareja. A diferencia del que os decía de Slansky, en este autor sí que planteaban que los hombres que perpetuaban violencia machista, la mayor parte de ellos, en un porcentaje casi un 80% en los estudios, habían pasado por experiencias adversas en la infancia. Ya no hablaban de la percepción de ser maltratadores, sino ya eran sujetos en los que habían pasado a la práctica en el ejercicio del maltrato. Creo que no hacen falta más, ¿no? De estudios. Sabiendo que las consecuencias siguen, ¿por qué nosotros no? ¿Vale? Esta es la pregunta que hago muchas veces a las instituciones, ¿no? Sabemos que esto sigue, sabemos que no se acaba a los 18 años, sabemos que hay que proteger a los menores, sí, pero se acaba a los 18, sabemos, todos los estudios nos están diciendo que esto continúa, que el daño es terrorífico, que las consecuencias son terroríficas. ¿Por qué se acaba? No me voy a meter en política, pero no es necesario, porque ya son adultos, son autónomos y a ser mayores de edad ya no necesitan el sistema de protección. No marca la diferencia, es decir, ¿para qué vamos a hacer nada si ya está todo hecho, ¿no? El cerebro ya ha crecido, sabéis, 23, 24 años, los que hayáis pasado esa edad como yo, nos queda el big training o algo así, el resto tenéis esperanza. Necesitamos demostrar algo, ¿vale? Es decir, necesitamos demostrar que si no intervenimos no se nota que igual el trabajo en la protección ha sido un fracaso. Porque igual tampoco me interesa saber que el sistema de protección tampoco funciona, ¿no? Es decir, yo me meto en un lío con esto, que así luego para el debate se lo dejo fácil a Igor. El trabajo sin acabar, ¿no? La juventud sabemos que es la etapa en la que se puede consolidar las salidas de emergencia. Si algo nos encontramos es que al acabar la adolescencia se cogen las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia son aquellas salidas que te dan una salida que crees que es inmediata y rápida, creyendo que hay un incendio cuando no lo hay. En lugar de hacer el trabajo, ¿no?, de bajarte de las escaleras, de trabajar, de buscarte un curro, de currarte las relaciones, coges la salida de emergencia. La salida de emergencia es la que calma. La salida de emergencia es el dolor, es el daño, es el consumo, es la relación tóxica,
¿De acuerdo? Ese camino fácil que llamamos, que no es nada fácil, pero es la salida de emergencia porque muchas veces es la que les queda. Sus cuerpos registran las amenazas, pero su mente juega a que no pasa nada. ¿Vale? Cuando hablamos con muchos de ellos, Íñigo, eso ya está pasado, yo no quiero hablar de ello, ya no me acuerdo de ello. A nivel cognitivo, no hablan de ello, su cuerpo reacciona a ello. Ayer hablábamos de la huella, ¿no? Es decir, vas a un sitio que te mola y tu estómago se activa. ¿Vale? Si ha habido una situación de maltrato, Van der Kolk lo explica muy bien, tu cuerpo se activa, tu cuerpo sigue generando hormonas de estrés, aunque tu cerebro cree que no esté pasando nada. ¿Vale? Las drogas, el alcohol, las autolesiones ayudan a mitigar, pero el cuerpo lleva la cuenta. Por eso os ponía la cita de Van der Kolk, ¿no? Me encanta esta cita que él usa. No se han integrado las experiencias en la narrativa vital, siguen estando allí sin saber que están aquí. Es decir, si no hay una buena integración y un buen acompañamiento a partir de los 18 años, su cerebro primitivo sigue allí, sigue viviendo en el trauma. Lo que pasa es que su cerebro moderno sigue en el aquí, en el no pasa nada, en el pensamiento, pero su cuerpo sigue totalmente activado. De ahí la necesidad muchas veces de las sustancias tóxicas, de las experiencias intensas, de necesitar intensidad en la vida, porque es lo único que calma la actividad del cerebro primitivo, que es la hormona estresante. ¿Vale? Las 4 verdades fundamentales. Tendemos a curarnos por nosotros mismos, de alguna manera. El poder del lenguaje es importantísimo, el poner palabra. La autorregulación y el cambio continuo. Esto sabemos que ocurre más o menos en el ser humano. ¿Qué pasa cuando tenemos un daño? Que esto no funciona de una forma tan automática. Generalmente, en lugar de sobrevivir y autocurarnos, nos autodestruimos. Porque alguien nos ha hecho sentir que no merecemos vivir. Porque no se nos ha cuidado, se nos ha nutrido como es por ley natural. Por lo tanto, sentimos que no merecemos vivir. Por lo tanto, la tendencia de la capacidad de curarnos se convierte en la capacidad de autodestruirte. Cuanto más autodestrucción y más dolor, más sensación de estar vivo. ¿Qué necesitan? Ser vistos o ser vistas, ¿vale? Ser sentidos o sentidas, ser acompañados o acompañadas, ser parte de algo y ser exculpados. Antes lo ha dicho Violeta, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Si sabemos es que necesitan, la frase suele ser, soy un estorbo, ¿cuántos educadores más van a pasar? ¿Vale? Esto lo habéis visto. Es decir, los chavales que tienen una capacidad adaptativa increíble, ¿vale? Yo sé que yo me estoy enrollando con esto, pero si no lo puedo contar, que luego voy a traer una historia de uno de los chavales que él, me acuerdo que cuando yo trabajaba de supervisor, cuando empecé de supervisor en unos centros que eran de Fatria, ¿no? Donde se metían a todos los hermanos en un mismo centro, me llamaban señor Lobo, ¿no? Por la película de Pulp Fiction, os podéis imaginar lo ético que era yo, ¿no? Me llamaban para limpiar la mierda y limpiar la escena del crimen y así, ¿no? Los chavales me pusieron el mote, ¿no? Entonces me llamaban, señor Lobo, tenemos una movida con este chaval, la ha liado parda, educador nuevo, fin de semana. Se coge la baja la educadora, llega el chaval a las 5 de la tarde, turnos de viernes de las 5 a lunes a las 9 de la mañana. Entonces llega ya el chaval, en media hora tránsito, le enseñan el famoso diario que te folla la mente, todo el diario, se va y aparece el chaval. Oye, tú eres nuevo. Wow, sí, hostia, tienes una pinta, joder, eres majo, ¿eh? ¿No? Los que ya sabemos, ¿no? Y el otro, pues gracias. Oh, tío, pues te puedo contar una historia que estoy como rayado, que... Los ojos del educador así, ¿no? Claro. ¿Podemos fumar un piti? No se puede fumar en los centros. Joder, tío, que no podemos fumar, pero en el balcón, que es que me va a generar nervios, tío. Venga, va un piti. Balcón, el piti, y el chaval le cuenta su historia de cómo con 8 meses, 9 meses, le sacan de su casa, como sus 4 hermanos, donde habían abusado su padre de todos ellos, lo arrestaban en la cárcel, una historia terrorífica, ¿no? La cara del educador, ojo, plática. El chaval le dice, guau, tío, qué bien me siento hablando contigo, ¿puedo salir a dar una vuelta? El chaval castigado el fin de semana. Va, tío, pero no me metas en un lío, ¿vale? Pero vuelve pronto que me la lías. Que no, tío, ¿cómo te la voy a liar, tío? Que vale, fugado hasta el lunes, ¿no? Entonces el educador nuevo echó polvo, tío, me ha contado esto, claro, según llama, hablo yo con el chaval y me dice, mira, Íñigo, yo hice la buena acción del día, ¿tú sabes lo bien que se sintió por un segundo ese tío? O sea, una capacidad de esa perversión que tenemos en el adulto de lo que es lo simulado y la instrumentalización del trauma. Tienen clarísimo cómo pueden su historia contar porque generan un impacto en el otro. Por lo tanto, son alguien en función del impacto que causan en el otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no son vistos realmente. Son vistos a través del trauma. Si les quitamos el trauma, no son nadie. Donde realmente tenemos que verles es detrás del trauma. Porque el trauma les da la etiqueta de que existen. Y eso es un daño paradójico, terrorífico en la vida adulta. ¿Por qué debemos seguir junto a ellos o a ellas, ¿no? Las neuronas espejo, joder. Aquí hay un montón. A mí algo que me frustraba mucho cuando trabajaba luego ya de supervisor, a llevar años en la asociación, es que venían menores que ya eran adultos y te venían y, joder, me acuerdo de aquella educadora
¿no? Y decía, aquella educadora se fue quemada. Hostia, pues era una tía de puta madre. Y digo, pues creo que ya no lo sabía. La cantidad de gente que en el camino se ha quedado sin saber que a largo plazo ha generado un buen impacto en muchos menores que cuando han sido adultos se han acordado de las experiencias que tuvieron con ellos o con ellas. La reunión en un espejo nos dice que cuando tenemos un otro delante que hace algo, nuestro cerebro automáticamente lo repite. ¿Vale? Nuestro cerebro repite sin saber que estamos repitiendo cosas en función de lo que observamos en el vínculo con el otro, si nos sentimos protegidos con el otro. ¿Vale? La reciprocidad. ¿Vale? Sabemos que cuando somos vistos, el otro, esta frase que yo por lo menos he escuchado mucho de mi madre, ¿qué vas a saber tú si yo te conozco mejor que tú? Pues me jodía decirle que no, pero en parte tenía mucha razón. Hostia, cuando tú o cuando has trabajado de camarero, o sea, no hay nada mejor que entrar en un bar y ¿qué? Corto de café como siempre, ¿no? Y te sientes el puto amo. Hostia, soy alguien, ¿no? Coño, es un camarero que te ha dicho que sabes qué café tomas, ¿no? Si pero esa reciprocidad de que eres alguien para alguien específico, concreto, que no eres como el resto y que hay algo en detalle que te resalta, es lo que te genera una experiencia emocional correctiva que llamamos que corrige las experiencias de trauma de donde viene. Y la integración, que para mí es lo más complicado. Es cómo ellos son capaces de integrar todos los elementos de sí mismos que muchos han sido rechazados. Porque ni siquiera ellos saben, por eso es hasta la vida adulta donde hay que hacer este trabajo, donde vas redescubriendo yos que tienes con los tus, con los que estás. Y eso, la experiencia solo con los educadores o la experiencia con los iguales en la adolescencia no se experimenta. Es en la vida adulta donde emerge eso. Y aquí os traigo para terminar, hostia, qué lento estoy. 2 relatos, porque habíamos intentado con Iván. Hay un chaval que tuvo una experiencia en Donosti. Él fue menor de uno de los pisos durante muchísimos años, 17 años, con el que yo estuve trabajando, y tuvo una experiencia muy potente. Os la voy a contar después, ¿vale? Y con eso acabo. Son 2 menores ya extutelados, porque ellos son adultos, y los 2 son padres, con los que yo trabajé en su día y les pedí que venía aquí, y que ya que venía, que me gustaría, si no podíamos grabar un pequeño vídeo para ponerlo aquí, debatir sobre unas preguntas que nos planteamos, que mandaran simplemente un WhatsApp, que es como mejor funcionan, me he dado cuenta, sobre lo que era un poco el resumen de su experiencia, ¿vale? Fijaros, una de ellas, que era la que funcionó bien, ¿no? Hola Íñigo, esto revuelve, pero es bueno compartir y dar visibilidad. En mi caso es peculiar, porque me quedé hasta los 19 y medio en el piso. Estuve en paralelo con la familia de apoyo y cobré una ayuda de emancipación hasta los 25 años. Me fue de mucha ayuda, pero me lo curré. Yo tuve que denunciar, ella fue la que denunció la situación que vivía en su casa junto con su hermano pequeño. Yo tuve que denunciar lo que vivíamos en casa y creo que me dio fuerza para luchar. No tuve ninguna crisis en ese momento, justo en el cambio de los 18 años, porque ya continuó en el centro, ¿no? Eso, con que era cambio alguno, de hecho. Me ofrecieron otro recurso y me fui de alquiler. Estaba ya en segundo de carrera. Había recuperado mi vida, mis planes y sentí mucho apoyo. Creo que quienes funcionamos se nos ayuda más fácil. Desde los 16 tenía una cuenta con autonomía, varios ingresos para que yo me organizara. Daba clases particulares en el piso. Sustituía al auxiliar haciendo comidas para 8 y hacía funciones que no suelen hacerse. La asociación hizo excepciones con ella porque como funcionaba tan bien, que una forma de ganarse pelillas era cuando el auxiliar se cogía la baja, ella en el propio centro es la que cocinaba para sus compañeros, por ejemplo, ¿vale? Era mi forma, bueno, mi firma de sobrevivir. Otros elegirán drogas, violencia, dolor. Quiero decir, en nada se parece a la realidad habitual. He visto compañeras que a los 18 se han tenido que ir a la calle con su familia de origen en situación pésima, o fugados para malvivir, mendicidad, feriantes. Yo no se les ayudó. Ellas tampoco lo facilitaron, pero creo que lo de ellas es lo normal. No lo de los servicios, que te dejan tirado, es como la ley del más fuerte. Mi hermana no tuvo la misma suerte. Ella solo sobrevivió, dividida, y eligió salida fácil, de emergencia. Ella sí que quería volver al hogar familiar y vivió como una traición la denuncia de su hermana mayor. Yo sigo luchando cada día. Sé que esto es para toda la vida, pero he puesto cara a los fantasmas y cada día hablo con ellos. Espero te sirva, Íñigo. Tú tienes tu granito, eso es lo que necesitamos, granitos que nos acompañen. Es que ricasco, un abrazo, ¿no? Y la otra experiencia es la del chico que os decía que contaba la historia de los educadores, ¿no? Es que me da palo, Íñigo. Este es el que se lo iba a grabar. Me dijo, yo lo grabo. Y luego me dice, no. Su hermano tuvo un brote psicótico hace 15 días, uno de los hermanos, lo ingresaron en psiquiatría y como él es el que mejor funciona, le fueron a rendir cuentas. Él vive ahora con su mujer y con su bebé y todo eso lo removió muchísimo, ¿no? Y le dije, bueno, pues no me mandes nada, no pasa nada. Y justo el lunes me mandó a última hora y me pone, es que me da palo, Íñigo, no me veo hablando de eso y ya a estas alturas, ¿no? Eso. Tú sabes la verdad.
Mis dejaron tirados como trapos. Como mis hermanas funcionaban, eran 5, 2 hermanas y 3 hermanos, ¿vale? Las 2 hermanas mayores y los 3 pequeños. Él era el más pequeño de los 3. Como mis hermanas funcionaban, todo bien, pero nosotros consumimos los 3, la misma cuadrilla, robos, drogas, pero éramos alguien. Mi hermano sufrió un brote psicótico y casi se suicida. A mí me hizo frenar, pedí ayuda, saltándome a los buitres de oficina, esto es Diputación, a la asociación en la que estuve casi 17 años. Él estaba en Nuevo Futuro y pidió personalmente ayuda a Nuevo Futuro. Entonces, Nuevo Futuro tenían un piso sin estar ocupado y se lo dejó a cambio de regularles la ayuda. Y les dejó el piso a los 3 hermanos, ¿vale? Porque nadie quería saber nada de nosotros, éramos un estorbo. Como sabes, tuviste mucho que ver. Nos dejaron un piso, pedimos la ayuda para mi hermano y entre los 2 le hemos cuidado. Estuvimos viviendo los 3 hermanos juntos durante 4 años. Bueno, esto os lo he tachado porque sigue a partir de ahí. Ahora ya no quiero saber nada de aquella gente que creía mi amiga, no de aquellos que querían mis cuidadoras. Tengo mi familia, mi deporte y mi hijo, ahora puedo demostrar lo que es querer de verdad. Hubiera sido más fácil si no te echaran. Los pisos de emancipación era para la Champions y la mayoría éramos de tercera regional. Bueno, señor Lobo, que como siempre me acabas llevando al huerto, cabrón. Hablamos y me des una caña, ¿no? Este chaval trabajaba de camarero en un bar de San Sebastián y un invierno, enero, febrero, Donosti, quienes ahí estado sabéis cómo es, la zona del Paseo Nuevo, que hay muchísimo viento y lluvia, iba con un colega, el que trabajaba con él a las 3 de la mañana cuando cerraron el bar, y según salían por la zona del Paseo Nuevo, él dice, ¿oyes eso? Dice, no se oye nada, no estás oyendo nada, se oye algo. Y el otro, que no oigo nada, tío, que sí, que se oye algo, que no, que es un gato, que es... Y a Eneco le dio por abrir un container, y cuando abrió el container había un bebé abandonado, ¿vale? Recién nacido. ¿Sabéis qué es lo primero que se le ocurrió? El otro llamando al 112. Él lo que hizo fue meterse al container y cogerse al bebé y metérselo debajo para el contacto con la piel. No había estudiado ni apego, ni había estudiado a Cirulnik, ni había estudiado a Barudi, no había estudiado a nadie. Automáticamente se metió en el container de basura sin salir del container y se metió al bebé debajo de toda su ropa hasta que llegó el 112 y le salvó la vida al bebé, ¿vale? Lectura. Él dice, yo solo sé, Íñigo, que he podido hacer algo que conmigo no hicieron. No sé esto de qué me servirá o no servirá, ¿no? Pero a día de hoy, a pesar de toda esta opción, a él le sigue removiendo hablar de todo esto, ¿no? Es decir, él sigue aquí, pero hay parte suya que todavía sigue allí, ¿no? Y la cita con la que termino, ¿no? El descenso a los infiernos es el viaje hacia las partes de nosotros mismos que están separadas, repudiadas y que son desconocidas, no deseadas, proscritas y exiliadas en los diferentes mundos subterráneos de la conciencia. El objetivo de este viaje, que es donde nosotras tenemos que acompañar, ¿vale?, es reunirnos con nosotros mismos. Esta vuelta a la casa puede ser sorprendente, dolorosa, incluso brutal. Para realizarla, primero debemos aceptar no exiliar nada. Es decir, es donde nosotros las tenemos que acompañar para ir integrando aquello que fue expulsado de su self, que fue el no existes, no vales, no mereces la pena, ¿vale? Y acabo. Joder. Gracias. Increíble, ¿eh? Hay que darle las gracias y un aplauso, ¿no? Porque... ¿He atinado el tiempo o no? Estamos en tiempo. Vamos bien. Bueno, después de este marco teórico, creo que tenemos que pasar a la intervención, ¿no? Yo que me siento un poco también educador porque trabajo en la parte más terrenal y mucha de la gente que está aquí presente, doy fe que también están en esa parte terrenal donde atendemos todos los días a chicos y chicas extutelados. A veces nos encontramos, ¿no?, con dificultades, ¿no?, en el camino de ese acompañamiento, ¿no, Íñigo? Deberían en la protección, ¿no?, currarse, ¿no?, los equipos educativos, ¿no?, que estos chicos salieran de esa protección en el cumplimiento de su mayoría de edad con un buen estado de salud emocional, ¿no? Pero lo que vemos es que cuando salen no lo tienen, ¿no? Y muchas veces los educadores, ¿no?, entre nosotros nos preguntamos, ¿no?, cómo podemos acompañarles dándoles seguridad, ¿no?, estando a su lado, no dejándoles caer, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no?, ¿de qué manera tú crees que podríamos, ¿no?, estar más presentes para que ellos no sigan viviendo ese abandono, ¿no? Porque a lo largo de su trayectoria probablemente hayan tenido muchísimo abandono, ¿no?, de educadores, de la familia, de los amigos, ¿no? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no?, un poco de qué manera, ¿no?, el educador, el que está en el día a día, ¿no?, el que acompaña,
tiene que hacer mayor presencia para que ese chico o esa chica no siente ese abandono, ¿no? No sé qué piensas tú. Claro, yo creo que vienen con muchas ideas. Ya vais viendo que soy poco técnico. Necesito citar gente para que parezca serio y que estoy en la universidad por algo, ¿no? Pero yo me acuerdo que supervisando con los equipos, yo siempre les decía, me vais a perdonar la metáfora, vais a ver que no soy muy bueno, pero les decía que el trabajo de los educadores o las educadoras, yo les decía, vivís en el culo del pollo, ¿no? Porque es donde tenéis las mejores vistas, pero por donde os coméis toda la mierda y pasa toda la mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque los educadores y las educadoras, cuando salíamos en el trabajo con los menores, esto ha ido cambiando, pero generalmente eran los que menos en cuenta se tenían a la hora de la toma de las decisiones, de las intervenciones con los menores, y son los que más tiempo pasan con los menores, ¿no? Entonces, tenías al psicólogo, tenías al técnico de intervención, tenías al director de sección, tenías a no sé quién, del educador al final, o la educadora, qué tipo de papel tenía ahí. Sin embargo, en la trinchera era realmente quien se acaba comiendo toda la mierda, ¿no? Y quien realmente sabe la vida cotidiana que tiene. ¿Cuál es el problema? Que el educador y la educadora muchas veces pasa a ser parte de esa realidad de ese menor. No hay esa gestión técnica de la relación. Entonces, esto es muy complicado ponerle nombre. Ayer hablamos en la cena, ¿no? Y cuando te llega alguien desde fuera y te dice, no, al educador, no, va, pero no tienes que reaccionar así, no es a ti, es a lo que representas, ¿no? Claro, a mí lo primero que me dice, ¿cuántas contenciones físicas te has comido, chaval? Claro, yo le decía, yo empecé de educador, que no sabía ni lo que era eso. A mí me ficharon porque yo jugaba a rugby. Luego me di cuenta de eso, claro. Luego decía, ¿qué hace uno que juega a rugby poniendo lavadoras? Eso me costó entenderlo más, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque era un piso de urgencia y en el piso de urgencia había niveles de violencia altísimo y nos tocaban muchas contenciones físicas. Yo no tenía ni idea qué era eso. Claro, a mí en ese momento me llega un supervisor y me dice, no, Íñigo, pero no es a ti, es a lo que representas. Pues no me aporta nada. Luego en mi casa igual sí, pero en ese momento no me aporta nada. Es decir, entonces yo creo que lo difícil que tenemos de acompañarles es que no tenemos inmediatez en el resultado de lo que hacemos. Si los que trabajáis como educadores y educadoras en la trinchera no veis un resultado inmediato de la intervención que hacéis. Y eso es muy frustrante. Es como si alguien te dice, mira, tú dale a esta palanca que vas a tener dinero, pero dentro de 15 años. Igual nos tendrían que acompañar, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, claro. Es decir, claro. Nosotros intentamos acompañar a los chavales, ¿no? En su día a día, pero igual realmente nosotros necesitamos también de ese acompañamiento, ¿no? Claro. Que al final intentamos transmitirles, ¿no? Esa forma de el buen hacer, ¿no? Y el que se sientan protegidos, ¿no? Y hacemos todo lo contrario, porque igual lo estamos destrozando, ¿no? Es decir, si nosotros mismos como profesionales no tenemos la capacidad, ¿no? de poder dar esa seguridad y realmente no hacer un acompañamiento efectivo a lo largo del tiempo, no de una manera inmediata, en algo estamos fallando. Claro, esto igual es una paja mental mía, pero si habéis leído a Fonagy, cuando él habla de las fases prementalizadoras, él habla una de ellas que es la fase teleológica, ¿no? Que ocurre mucho cuando nos encontramos gente con dificultades relacionales, trastornos límites, lo que fuera, ¿no? Que necesita que ocurra algo físico para sentir que está ocurriendo, ¿no? O sea, si me quieres me lo tienes que demostrar, no me vale con que me lo digas, ¿no? Por ejemplo. Nosotros nos estamos metiendo en un rollo muy teleológico a nivel social. Es decir, el chaval que no aprueba no estudia. El educador que no tiene éxito no es buen educador. El menor que no deja de fumar no está teniendo hábitos de salud. O sea, si no hay un resultado de una conducta que reafirma el éxito, hay fracaso. Y es un error. Es decir, porque nosotros que hagamos un acompañamiento, que estemos acompañando con nuestra mejor intención, no significa que tenga que haber un resultado. Es decir, yo puedo estudiar para un examen y suspender. Solo sé yo si he estudiado lo suficiente o no. Pero yo he podido estudiar y yo me he presentado al carnet de conducir y lo he suspendido. Pero me he presentado y lo he trabajado. He hecho algo. Entonces, la sensación que muchas veces tengo con los educadores y educadoras es que ellos mismos dicen, pasamos más horas con tareas administrativas de demostrando lo que hacemos que pudiendo pasar horas, por ejemplo, con los chavales. O si nosotros estamos con un chaval que vemos que está mal, pero sabemos que estamos con él y que estando mal sabemos que estamos con él, eso no sirve si no puedes demostrar que está teniendo algún impacto esa intervención. Entonces les estamos llevando a que hay que demostrar la eficacia, que hay que demostrar que sirve de algo, justifica el centro, justifica la actividad. Claro, pero no podemos justificar un resultado con gente dañada. No podemos, esto no es medicina pura. No sé si me explico. Entonces, realmente no estamos acompañando a muchos, es un falso acompañamiento. Porque te llega un supervisor o te llega un técnico y lo que les está diciendo es cómo sacar a un chaval adelante, no se está enterando del trabajo. Hay que acompañar a ese educador en el sentimiento de fracaso y de frustración que va a tener, porque haciendo lo mejor que pueda, puede que no sea suficiente para que ese chaval en ese momento salga adelante. Entonces, tolerar esa frustración del fracaso haciendo lo correcto es realmente lo jodido. Porque tú te vas a tu casa, no sé los de aquí cuántos, pero yo cuando curraba en esto, encima vete a tu casa y ahora ¿a quién le cuentas? O el me ha llamado hijo de puta 15 veces. Yo me acuerdo que mi segundo turno era con
no voy a decir el nombre por si acaso, pero bueno, una niña gitana, 7 años. O sea, yo entonces pesaba 90 kilos, venía del rugby, 3/4, bueno, llegó al piso, me llegaba al meñisco, a la rodilla, un poco más arriba, y según entro me mira y, payo, hijo puta, y me echa un japo, tío, en toda la zona así del muslo. O sea, fueron 5 segundos, en ese momento ni rugby, o sea, hice como que me queda todo el fin de semana. Sí, sí. Y acabo, hostia, nadie me había explicado eso. Ahora me habían explicado la lavadora, me habían explicado el diario, me habían explicado el seguimiento del PI, me habían explicado todo, pero no me habían explicado que eso me podía pasar. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese acompañamiento tiene que estar en la realidad de la trinchera, no en la expectativa del caso de la teoría o no sé si me explico. Sí, hacer un acompañamiento más in situ, ¿no? Es decir, personal, totalmente personal. No, sentarnos, ¿no? Y que alguien te supervise y te diga, pues mira, por aquí, por allá, ¿no? Es decir, una cosa más en lo terrenal, ¿no? En el día a día, ¿no? En ver cómo nosotros como educadores, ¿no? Nos manejamos con ese chaval o chavala y esa problemática que tenga, ¿no? Igual, es la primera vez un poco que lo escucho realmente. No sé si vosotros opináis lo mismo o no, pero sí que es verdad que yo he sentido muchas veces, ¿no? Esa falta de acompañamiento en el momento, ¿no? En el momento que tú estás con ese joven, ¿no? Es que imaginaos la paradoja, ¿no? Si yo tengo que ayudar a un chaval que no ha sido visto, a que sea visto, y yo no me siento visto, estoy simulando, es decir, estoy haciendo un trabajo en donde si yo mismo me cuestiono que lo que estoy haciendo no sé si está ni bien y no me lo están reforzando y no me están diciendo, tío, lo estás haciendo lo mejor que puedes, venga, vamos para adelante, ¿cómo voy a tener yo la capacidad durante mucho tiempo, una situación tan intensa, de acompañar a alguien que lo que necesita es eso, si yo no lo estoy recibiendo? Entonces, yo creo que lo congruente es que tiene que ser esas 3 patas, ¿no? Es decir, tiene que estar la pata del menor con sus circunstancias, la pata de los educadores y educadoras que vamos acompañando desde nuestra mejor intención en esa vinculación que esperemos que germine esas semillas en algún momento cuando vaya a evolucionar hacia la vida adulta, pero necesitamos a alguien que sustente a quien está acompañando lo que yo digo en la trinchera. Por eso hace falta una comandancia, pero una comandancia que conoce la trinchera. No sé si me explico. Sí, que he tenido una experiencia previa, ¿no? Como aquellos que estamos en la trinchera, ¿no? O permanecemos en la trinchera. Eso ¿no? es. Vale, sí. Apuntar, ¿eh? Creo que lo necesitamos mucho de nosotros. Es que yo creo que ese es el trabajo de lo que hablamos cuando es corregulación a la autorregulación. Porque muchos educadores y educadoras no están autorregulados. O sea, esto habrá cambiado mucho desde que yo estaba, pero las circunstancias laborales muchas veces son horrendas. Y al final, con los perfiles que al final la gente entra a trabajar, se acaba quemando muchísimo. Entonces encontramos los 3 niveles de burnout. O sea, despersonalización, al final ya no veo chavales. ¿Me explico? Es decir, veo sujetos que están por aquí, ¿vale? Como la enfermera que solo ve venas. O sea, al final llega un nivel de despersonalización. Entonces, incapacidad de realización profesional. O sea, yo no me siento competente en mi trabajo, ya me he quemado, no puedo dar más. Y lo que les digo, cuando empecéis a pensar más en las instituciones y lo mal que funcionan y no en los menores con los que estáis trabajando, ya empezamos con falta de realización profesional. Me explico, porque ya estoy con los fuegos artificiales fuera de lo mal que funciona el sistema, quemado con el sistema en lugar de la energía que tengo que tener hacia el menor. Y hay un hueco que no se está cubriendo. Por lo tanto, si el educador no tiene la capacidad de autorregulación, ¿cómo va a ayudar a alguien en la corregulación para que luego él se autorregule? Que es el objetivo que buscamos. O sea, tú podrías afirmar que parte del bienestar de la juventud tutelada, que estén bien o mal, tiene que ver también con los equipos educativos, de cómo estén ellos, cómo se encuentran. Gracias. Algo has dicho tú ahora, ¿eh? Algo he dicho mal. Alguien se estaba asomando con lo que has dicho ahora. No, o sea, hay correlación. Sí. Entre que los chicos tengan un bienestar emocional positivo, en donde nosotros podamos ejercer, ¿no?, influencia para que las estrategias de futuro salgan como procesos de éxito, es decir... Influencia, yo creo pensar que sí, si no, ¿qué hacemos aquí, no? Es decir, lo que pasa que a veces, lo que te decía de lo teleológico, había, no me sé, yo soy muy malo para las citas, pero había una cita de Freud que decía que los padres y las madres estamos condenados a fracasar, ¿no? Bueno, Freud era un poco pesimista, ya lo sabéis, ¿no? Pero él decía, pero peores aquellos que no lo intentan desde su mejor intención, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no trabajamos desde nuestra mejor intención, esas experiencias que están teniendo con nosotros o nosotras no las van a tener cuando sean tutelados. No sé si me explico. Entonces, aquellas semillas que tengan excepcionales, que en el momento que las están teniendo y ellos no están viendo que son sanas, cuando se tengan que activar, posiblemente haya algo donde activarse, pero es que si no existen, no se pueden activar. Entonces, cuando hemos tenido menores con situaciones muy dañinas, no podemos ser tan pretenciosos de creer que de nosotros depende su bienestar. Claro, nosotros somos alguien profesional, alternativo, que acompaña, que no somos a nivel de potencia lo mismo que una figura de apego que tuvieron en la primera infancia, ¿no?
Entonces, esas experiencias positivas que les vamos aportando van a ser semillas que en el momento de la vida adulta, cuando tengan que activarse, si están, se podrán activar y germinar. Pero si no existen, no se va a activar nada. Entonces, yo sí que creo que está relacionado. Y por eso, cuando son estructurados el acompañamiento, les sigue viendo que no hay otro rechazo y otro abandono, sino que eso continúa. Porque no es que de repente ya se ha acabado y ahora ya tienes que andar solo. No, no, te seguimos acompañando. Y es necesario ese acompañamiento. Sí, pero el proceso es traumático, ¿no? Porque tú imagínate un chico, una chica, ¿no? Que se ha pasado 10 años, ¿no? En el sistema de protección, ¿no? Y a los 18 y un día te dicen tienes una plaza en un piso de mayores, ¿no? En un recurso, ¿no? De continuidad, ¿no? De tu protección a la desprotección, ¿no? Y yo, por lo menos, lo que he vivido y lo que he visto a lo largo de los años, cuando yo hacía acompañamientos de esa salida de la protección a la mayoría de edad, el sentimiento de soledad es brutal en ellos, ¿no? Y es como una característica común en todos los jóvenes, ¿no? O en gran parte de los jóvenes. Y esa parte, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo debería ser trabajada para que cuando un chaval a los 18 años y un día cambia de recurso, ¿vale? No digo que continúe en el mismo, cambia de recurso, no tenga ese sentimiento tan brutal de soledad, ¿no? Es decir, yo he visto a chavales dejarles en un recurso de los servicios sociales, ¿no? En una habitación, en un piso compartido o en una plaza de pensión, ¿no? Y el chaval y la chavala echarse lágrimas, ¿no? Y lágrimas, ¿no? Constantes y decirte, no sé por qué yo, ¿no? Y yo creo que es un poco la manifestación de esa soledad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo...? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? Seguro. No solo depende de nosotros, sino también de ellos. Mira, ¿me vas a salvar? O... Espera, que te pasan un micro por ahí. Y me lo apunto ahora. Perdona, es que estoy de acuerdo en que no hay que estar en la actividad y en la tarea continuamente vinculado a los resultados, ¿no? Pero tendremos que pensar en los resultados, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto si nos desligamos de lo teleológico, como tú decías? Si yo hago lo correcto, parece una actividad también que puede entrar en una actividad como muy narcisista, ¿no? De yo soy un educador muy bueno, o soy un psicólogo muy bueno, o soy un psiquiatra muy bueno, pero no tengo que medir, ¿no? Yo ya lo estoy haciendo bien. Sí tenemos que medir, sí tenemos que saber lo que nos pasa, claro, ¿no? Y sí tenemos que saber si ese correcto que estamos pensando que es lo correcto está en un lugar adecuado, ¿no? Claro. Y esa es una tarea muy importante también. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo cuando digo lo teleológico, ¿vale? Es que Fonagy explica que son las tres etapas experimentalizadoras, ¿no? Es decir, la equivalencia psíquica, lo teleológico y lo simulado, ¿no? Pero para llegar a lo reflexivo, y lo reflexivo es esa integración en donde yo soy capaz de lo que yo estoy haciendo, dedicarle a mi figura personal en la vinculación afectiva con el otro, pero también a llevar una especie de registro de la intervención donde se vaya viendo lo que vamos haciendo que va siendo más eficaz o no, porque si no investigáramos, claro, yo si no nos trajera también a la vez estudios, ¿no? Claro, yo a la vez lo estoy investigando. Claro, sí. Claro. O sea, investigar, por supuesto, pero objetivos en el terreno con cada persona, ¿no? Más allá, y que podamos ir cumpliendo y acercándonos, ¿no? Y no dejar de luchar, porque no nos acerquemos. Claro. Pero intentar acercarnos hacia algo, ¿no? Claro. Pero esa es la parte donde tenemos que medir, yo creo, o lo que intentaba decir antes, con esa parte del sentido común, ¿no? Es decir, porque a veces nos planteamos, yo no sé si esto ha cambiado, pero yo leía PIs o como los llamen ahora, que son inalcanzables, que al final eran corta y pega de los educadores que ponían para lo que había que poner para que pasara el informe del servicio técnico, que no eran los objetivos reales. Y luego, sin embargo, hablando con ellos en las supervisiones, tenían objetivos de puta madre. Pero eran objetivos que sabían que si los ponían en los informes no iban a ser aceptados, porque el objetivo tenía que ser algo muy, de alguna forma, lejos de la realidad que podían tener. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, incluso como psicólogo, si no me hiciera hipótesis o objetivos, sería un negligente. No, yo fluyo. No, cuidado, me parece muy bien que fluyas. Me parece que lo que tú hagas es de puta madre, pero ¿en base a qué? ¿No? Plántate unos objetivos, hostia, la he cagado, aquí tengo que recular, pero ahí es donde validamos al profesional. Hostia, el objetivo que teníamos con este chaval era que fuera al cole, el objetivo que tuviéramos era que se buscara un curso de iniciación profesional, no lo hemos conseguido. ¿Por qué no ha ido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos buscar cómo hacerlo? Tenemos el objetivo, pero no hay que conseguir el objetivo, hay que conseguir que trabajemos en el objetivo. No sé si me explico. Pero queremos aprobar. Claro. Y trabajar para seguir lográndolo, esa es la idea. Eso es. Lo teleológico sería solo el resultado, sin tener en cuenta el proceso.
¿vale? La integración es hay proceso y objetivo, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Igual nos tienen que ayudar entonces a trabajar en el proceso de ese objetivo, ¿no? Porque al final cuando tú lees los PEIs de salida, ¿no? Son todos sota caballo rey, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Una plaza de piso en un recurso de mayores. ¿Y cuáles son los objetivos? Porque ese no es un objetivo, ¿no? Entonces, por eso la supervisión y el acompañamiento debería ser más próximo, ¿no? Más en la realidad, ¿no? Pero un poco retomando el tema de la soledad que yo te comentaba. A ver, yo igual me meto en un lío con esto, pero es muy difícil que dependa de nosotros. A ver, si cualquiera de los que estáis aquí habéis tenido una pérdida traumática, la pérdida de un ser querido o habéis pasado por una situación de divorcio dolorosa, ¿podría haber ocurrido algo para no sufrir? O sea, ¿por qué es malo sufrir? ¿Por qué es malo que ese chaval llore? Quiero decir. No, en ningún momento Ya, pero lo estoy llevando ya a mi terreno para joderte un poco. Que sea malo, ¿sabes? Es decir, es necesario sufrir para aprender, ¿no? Es decir, hay que pasar por experiencias para crecer y madurar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero si se puede evitar, mejor. Pero... Si se puede evitar, mejor, ¿no? Si a ese chaval o chavala le hubiéramos trabajado la seguridad en él, el llanto sería de otra forma. La expresión de esa soledad podría ser de otra manera. Yo lo que te quería decir con lo de la pérdida y demás, haciendo un poco de demagogia, que era para joderte un poco, la idea es el adelantar esa situación, ¿me explico? Es decir, yo creo que algo a lo que le dedicamos muy poco, por lo menos mi experiencia, es a lo psicoeducativo. O sea, parece que todo esto, lo que es el apego, la mentalización de estas cosas, parece que es de los terapeutas y de los psicólogos, ¿no? Pero los educadores y educadoras en la vinculación afectiva son los que más están nutriendo ese vínculo. Y sin ser conscientes, están haciendo mucho más trabajo reparador o reparatorio que lo que puede hacer un psicólogo en su consulta 1 hora a la semana. Entonces, si ese educador o esa educadora no es consciente de eso que está haciendo en su vínculo y no se lo explica al menor con lo que está trabajando, no está viendo una narrativa de explicitar ese vínculo. A ver si consigo explicarme, ¿no? Es decir, si yo consigo estar contigo en una relación y yo sé que a los 18 tú vas a ir a un centro que te va a dejar en un sitio lúgubre y que a partir de ahí vas a estar en manos de otra gente y que te vas a sentir una mierda y seguramente te pondrás a llorar y te sentirás que no ha servido para nada lo que hemos hecho. Yo esto lo he aprendido de otros chavales con los que estaba antes. Y quiero que sepas que yo voy a estar ahí de alguna manera y que esto va a ocurrir. Y cuando ocurra, ¿qué te puede servir para que te suene y no te sientas solo o tan solo que creas que todo lo anterior no merece la pena? Porque yo lo que he trabajado contigo, es decir, cuando usamos muy poco la psicoeducación, o sea, hacemos muchos cursos de apego, hacemos muchos cursos de narrativa no sé qué, hacemos muchos cursos de... Pero luego eso que nos quedamos como profesionales no lo transmitimos al otro y creemos que el otro no está preparado para entender lo que nosotros hablamos. Y el otro está muy preparado para entender lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros somos capaces en la psicoeducación de plantearle la vinculación afectiva que estamos estableciendo, por qué tiende a relacionarse así, cómo se va a sentir en ciertas situaciones, y le adelantamos, eso no lo tiene que hacer solo un psicólogo o un terapeuta, eso lo puede hacer un educador perfectamente en la relación comunicacional con él. Porque encima va a ser más pura la relación, porque no está dentro de lo profesional técnico de un cuadro clínico. No sé si me explico. Entonces, eso ya le va a sonar. Cuando esté en ese cuadro, en ese cuarto solo, va a decir, hostia, esto ya lo hablé yo con Igor. Hostia, qué putada. Y sí, me siento solo. ¿Pero de dónde viene? Hostia, pues esto me conecta con mi soledad, con que tengo que volver a empezar y que no es justo que yo, sufriendo, yo tengo que volver a empezar cuando hay gente que sin sufrir no tiene nunca que volver a empezar. ¿Por qué se evita la protección eso? ¿Por qué no le contamos a los chavales, a las chavalas la realidad, ¿no? de lo que puede suceder, ¿no? En las hipótesis varias, ¿no? De su salida? ¿Por qué no les contamos esto puede ser así, esto puede ser de una manera, de otra, ¿no? Es decir, la protección ¿es realmente buena o hay un sobreproteccionismo que hace que esos chavales no tengan la seguridad suficiente, ¿no? Luego para enfrentarse a esas experiencias? Porque estamos hablando de su salud, ¿no? Mental, emocional, ¿no? En cómo enfrentarse, ¿no? En los 18 y un paso más, ¿no? Es decir, ¿por qué no se hace ese trabajo en la protección? Porque nos dedicamos a que tengan cama, que tengan comida, que si quieren estudien. Hombre, yo estoy convencido que hay gente que lo hace. Pero estoy convencidísimo que hay gente que lo hace. Lo que pasa que es algo que posiblemente no se ponga en un PI. He hablado con el chaval de lo que ese chaval representa para mí. ¿Me explico? Es decir, cuando nosotros hemos trabajado con educadores o educadoras que compartían con los chavales en el momento de la salida quiénes habían sido para ellos,
era una experiencia de la hostia. Porque los chavales, aunque decían, vete a la mierda, que era la frase más común, no voy a decir la de gilipollas, que ayer entendí su concepto y la verdad que me dejó un poco marcado de dónde viene la palabra gilipollas, pero lo de vete a la mierda y demás, es la parte de... Había una chavala que decía, os odio con toda mi alma, ¿no? Cuando le devolvimos un poco la historia de quién había sido ella para cada uno de los educadores por los que había pasado en el piso, ¿no? Y que cuando se fuera, aunque no se acordara de ellos, le hicieron una especie de narrativa, que es el ritual que nosotros tenemos, ¿no? De despedida del centro, que se lleve esa narrativa, esa historia, y cuando se diga a sí misma que nadie la ha querido y que no ha sido nadie para nadie, que no lo tenga tan fácil y que le eche un vistazo a esa carta, ¿no? Porque sí que fue alguien para alguien en algún momento. Lo que pasa es que eso en un PI no se pone. Pero estoy convencido que los educadores y las educadoras en su trabajo diario lo hacen con aquellos menores con los que han vinculado. Yo creo que cuando alguien no lo hace o no lo dice, es que siente que no es lo correcto o no es lo esperable o no es lo que hay que hacer, pero no es lo que uno necesita hacer. Y yo creo que los profesionales que resisten en esto son los que se sienten más auténticos en esa lucha adolescente, si no, no trabajaríais en esto, si no tuvierais un adolescente potente en vuestro interior. Me cago en los técnicos, voy a poner lo que quieren decir y luego voy a hacer lo que yo quiero. Y en esa integración más o menos sana se hace este tipo de integración. Yo estoy convencido. Pues si no, no tendríamos chavales que salen, entre comillas, bien. No depende tanto de nosotros, pero sí que depende de que haya alguien que les haya visto. Y si salen bien, es que hay educadores y educadoras que lo hacen bien. Otra cosa es que se diga. Que las trayectorias de éxito y fracaso en los jóvenes, ¿no? Menores, tutelados o extutelados, tienen que ver también con sus circunstancias vitales, ¿no? No solo de los equipos educativos, ¿no? Claro, es que no podemos ser, antes decía la palabra que me ha encantado, narcisistas. Narcisismo en el buen sentido es uno creer que es el narcisista culpógeno, o sea, aquel que se siente mal porque no consigue que un otro esté bien. Y eso es un error terrorífico en la relación de ayuda, porque no depende de mí que el otro esté bien, ¿vale? Yo me acuerdo que una supervisora argentina, que no pienso hablar argentino porque se me da fatal, un día supervisándome en la hora del café, me coge y dice, Íñigo, tú para ser feliz, ¿qué necesitas? Claro, eso lo malo de los psicólogos es que somos todos paranoides, ¿no? Entonces yo digo, este que me está preguntando quiere saber algo de mí, y le digo la típica de que mi hija me sonría, ¿no? Y me mira y me dice, pero eso te hace depender de tu hija. Si tu hija no te sonríe, no tienes un buen día. Y yo, joder, hija de puta, ya me ha vuelto a pillar, ¿no? Y le digo, que haga un buen día, ¿no? Y como buena argentina me coge y me dice, pero Íñigo, vos vives en Donosti. Y yo, joder, depende de la meteorología, ¿no? Y ya salté la que sabía que ella quería escuchar, ¿no? Digo, pues me pongo música, ¿no? Y dice, bueno, eso depende de ti, eso te va a acercar más a la felicidad, ¿no? Entonces, claro, en la relación de ayuda es algo que es verdad, que yo me suelo acordar de ella por esta idea, ¿no? Creo que yo haciendo lo que yo tengo que hacer, puede que no sea suficiente para que el otro esté bien, pero sé que estoy haciendo aquello que creo que tengo que hacer, ¿no? Cuando hablamos con padres y con madres en este acompañamiento de capacitación, ¿estás haciendo aquello que crees que tienes que hacer? Porque no hacerlo es peor, ¿no? Hacerlo mal es una putada. Hacerlo mal sabiéndolo es maltrato. Haciéndolo mal sin saber hacer otra historia es opción de reparación. Como educadores y educadoras es lo mismo. No depende de mí que el otro está bien. Ahora, estás haciendo aquello que necesitas. ¿Tú estás bien para acompañar? ¿Te están acompañando para acompañar? ¿Te sientes reforzado para acompañar? Porque si nosotros lo miramos en dinero, no, hemos conseguido tanto proyecto de emancipación, le damos una ayuda económica. ¿Y de qué me sirve eso? No, le vamos a hacer una inserción laboral, como muchos de los programas de tutelados, ¿no? Vale, guay, que le busques trabajo y que le ayudes a buscar trabajo. ¿Y? ¿No? Porque al final eso ocurre como el agua en las tuberías, se acaba perdiendo el mayor porcentaje por el camino hasta que llega, ¿no? Hace falta un acompañamiento importante a quien acompaña. Con lo cual, un poco por terminar, ¿no? Pero, y por invitar al público, si quiere hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Crees que sería necesario poner en marcha estrategias desde la institución para que en el futuro, en ese paso hacia la emancipación, tuvieran más oportunidades o tuvieran trayectorias más de éxito? Que no digo que no las haya, porque hay mucho éxito. La hay. Sí. O sea, ¿crees que es necesario que el mundo de lo social, ¿no?, revolucione algo o ponga en marcha algo con el acompañamiento de la institución, ¿no?, y de las administraciones públicas para que tengamos una mejora en la calidad de nuestros servicios, ¿no? Y al final que repercute en lo que repercute, ¿no?, en los chavales y las chavalas extuteladas. No sé si tú tienes una varita mágica que nos puede decir, ¿no?, o nos puede... Lo bueno de ser calvo es que tengo la bola de cristal. Entonces, igual le frotamos a ver qué nos sale, ¿no? Pasa, ¿no? Ojalá existieran las grandes revoluciones que marcan las grandes diferencias, ¿no? Yo creo que el hecho de que estemos debatiendo de esto y que cada vez se abra más el debate a esto es el camino hacia el que estamos yendo, ¿no? Es decir, yo no me imaginaba hace
20 años, congresos internacionales de menores extutelados, me explico, ni de palo. Entonces yo creo que nos vamos dando cuenta y cada vez vamos descubriendo más esa necesidad que existe de un acompañamiento que no se acaba con 18 años y que no es una ayuda económica y que el profesional no puede ser simplemente alguien que va de vez en cuando al piso, revisa cómo está el piso y ya está, ¿no? Y hace un seguimiento con clics y palomitas de las cosas que ha podido hacer, ¿no? No, es que tiene que ser alguien que siga acompañando y que no puede ir al servicio de salud mental clásico para que reciba un diagnóstico y entonces un tratamiento farmacológico que calme la ansiedad y la angustia de que vive allí para que parezca de forma simulada que a día de hoy no tiene ningún problema. ¿Me explico? No, hace falta un trabajo de integración y de acompañamiento muy potente. Y eso no es solo un beneficio económico, sino un apoyo a la formación y acompañamiento de los profesionales y los agentes. Creo que hemos invertido mucho en la protección al menor, formando mucho, dándonos cuenta de lo que no funciona para ir buscando opciones de salida, y creo que no lo hemos dado o no hemos puesto el punto de mira a partir de los 18. Es decir, estamos por hacer. Claro, totalmente. Pero por eso digo que el punto de mira tiene que ir hacia ahí, que no tiene que acabar en los 18. Que mucho de lo que ocurre en la protección sabemos que es darles una casa. Pero es que no solo es una casa, sino que a partir de ahí estamos viendo los estudios, las consecuencias que está trayendo en sus relaciones personales, en sus conductas autodestructivas a partir de los 18, que es donde están viniendo las situaciones de más riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es hacia donde tenéis el punto de mira, yo creo que es hacia donde hay que ir y mucho hacia el profesional que acompaña, a ese cuidado, a esa especialización y a ese cuidado emocional de a quien está acompañando, porque si no, los recursos propios no se pueden activar si no hay alguien que acompañe, que sea capaz de ver esos recursos. Yo les suelo decir, lo que pasa es que es más de psicología, que nosotros no curamos a nadie. A mí cuando vienen los alumnos en la uni, joder, es que para curar a alguien, digo, mira, la palabra ya lo dice, locura. ¿Me explico? Locura. Y la psicopatología le dice, sí, pato, lógico. ¿Me explico? Es decir, ayer que hablábamos de Quevedo, ¿no? Sí, era, ¿no? Quevedo. Es sentido común, nosotros no curamos. A los chavales sería muy pretencioso. Somos capaces de ver en sitios que nadie ha visto dentro de ellos. Y en el momento que vemos dentro de ellos, tener esa capacidad de dar luz ahí, a partir de ahí ellos se tienen que sentir cómodos para sentirse que valen algo. Y desde ahí puedan emerger. Pero si no hay alguien que está en ese lugar, es dejarlos al azar, a la suerte. De los de hoy, uno fue acompañado, el otro no. Y los dos han acabado bien, pero uno fue por azar. Ya. Sus hermanos, ninguno. No con brote psicótico, el otro todavía con consumos. Entonces no lo podemos dejar al azar, yo creo. Y no solo para la Champions League. Me encanta cuando ha dicho eso, ¿no? A mí cuando me lo puso en el WhatsApp, y lo bueno que tiene es que no se corta, ¿no? No, es que esto es para Champions League. Los que somos de tercera regional, ¿qué pasa? Sí, que nos quedamos parece fuera. que premiamos, ¿no? a los que se han portado bien en la protección, han hecho lo que han dicho sus educadores, han seguido el camino que han dictaminado sus educadores, porque ellos no han tenido la opción igual de elegir lo que realmente ese chaval o esa chavala tiene asegurada la plaza en el piso de mayores. Y aquellos más frágiles, los que más necesitan, los que necesitan una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad. Los más difíciles y los que más lo necesitan. Pero es que es donde está lo difícil de trabajar. Creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos, ¿no? Porque ya lo hemos conseguido. Sí. Sí, no sé qué ha pasado, pero hemos cambiado los autores y los metaanálisis y ya dejó de sonar. ¿Cómo? Yo solo insultos. Es decir, la primera causa de desamparo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Bueno. Venga. La primera causa de desamparo y por lo tanto motivo de. A ver, pero tengo una voz muy potente. No me minusvaloréis. Repito, la primera causa de desamparo y por lo tanto de desprotección que conlleva la tutela en la Comunidad de Madrid es ser menor inmigrante no acompañado. ¿De acuerdo? Cuando yo leo los datos de la CEPA, el mayor número, porcentualmente el 60% de los chicos atendidos en recursos para mayores de 18 años, extutelados, el 60% son menas o han sido menas. Entonces, a mí me encanta este tal. Es decir, yo he dado 3.000 y pico altas en Junco. Junco es un programa de inserción sociolaboral de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Y hago las primeras entrevistas. Y en los últimos 2 años, ya te digo, estoy por dar clases de árabe. Porque una de las características de los chicos que nos vienen además es que vienen con un bajísimo nivel de castellano y salen con 18 años sin saber bien castellano. Entonces, podemos estar tal, pero nuestra realidad es esa. Igor lo sabe.
Igor tiene, además de un programa de inserción laboral y de apoyo a los chicos tutelados, tiene una gestoría. Ahora le ha mejorado con el tema legal, pero tiene una gestoría. Es decir, que esto también forma parte de lo que tenemos que hablar y de lo que estamos hablando. Es decir, ¿qué modelo de bienestar mental, salud mental, bienestar tienen los chicos menas con los que nos trabajamos todos los días? ¿Es el mismo que el que estamos hablando? Conocemos perfectamente, el nivel de comunicación se puede establecer en términos que nos permita hacer todo este recorrido más de acompañamiento, no solo en el sentimiento, sino en ese transitar la vida adulta. ¿Tiene algo que ver la comunicación en esto? Nuestras posibilidades de comunicarnos o que ellos expresen su malestar o su bienestar o sus cosas en un idioma que no controlan muy bien. He dicho. Bueno, no es una pregunta, ¿no? No es una pregunta, es Yo una creo que afirmación, estamos ¿no? de acuerdo, totalmente. De hecho, por ejemplo, no sé si habéis leído algo del trabajo de Mario Roux Moreau en Francia, en París, uno de los centros de intervención intercultural que ella hace. Es el centro más potente que hay en Francia de trabajo sobre la multiculturalidad. Ella en el equipo tiene como, no sé si son alrededor de 20 o 25 representantes espirituales de diferentes etnias representadas en París de la población migrante, ¿no? De tal forma que cuando intervienen desde la necesidad de la intervención terapéutica, no solo está el psicólogo, la psicóloga, el educador, la educadora y demás, sino que hay un representante espiritual del habla original, incluso nativa, de alguna de las pequeñas etnias que participa de todo el proceso de decisión, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si no sabemos árabe, no nos podemos apuntar a árabe, deberíamos formar mucho más a mediadores realmente culturales, cuidado. Que ayer en la cena planteábamos este debate, ¿no? Que nosotros, por lo menos en Guipúzcoa, hemos condenado a muchos mediadores culturales en educadores de piso. Y dentro de lo que era un proceso de mediador, al final estaban interviniendo, tomando decisiones, lo cual los propios menores los rechazaban porque los sentían españolistas, como les decían, ¿no? Ya sois más educadores que de los nuestros, ¿no? Y hemos confundido ese trabajo de educadores o educadoras culturales con que nos ayuden a que entiendan las normas, ¿no? Y eso no es mediación, era necesidad de apoyo educativo. O sea, que totalmente de acuerdo. Esa es la tercera pata, lo cultural, de cada una de las minorías con las que nosotros vamos a trabajar. Imaginaros el problema que tenemos aquí, pero imaginaros, por ejemplo, en Francia, cuando Mario Roux Moreau te dice cada vez tenemos gente de minorías étnicas africanas que ni conocíamos. O sea, tenemos un desbordamiento multicultural en Francia terrorífico. Y la intervención hasta ahora era sota caballo rey. Pues ha tenido que cambiar porque era totalmente ineficaz la intervención. Totalmente. Entonces, claro, esa es la tercera pata. Totalmente. Quería hacer un apunte porque Venga. Mira, ves, ya ha sentado precedente para que se levante. Ya sí, lo hemos liado. No, es que me han dicho que tengo que levantarme. Bueno, yo quería comentar, ante un comentario que has hecho acerca de los tratamientos médicos que esconden, ocultan o rebajan alguna de las dificultades, conflictos, etcétera, me parece que no, desde mi punto de vista, eso no es una forma de abordar el tratamiento médico de los trastornos mentales. Claro. Yo soy psiquiatra y no sé, supongo que no hay más psiquiatras aquí, o si hay alguno, pues no sé, pero la minoría siempre es buena. Me voy a meter en problemas, pero hay otra pata muy importante de todo esto que es la biológica, y que es imprescindible abordar y tratar. Y si no, el tratamiento de educadores, el tratamiento psicológico, muchas veces se queda insuficiente. Los trastornos mentales son frecuentísimos en los chavales que atendéis. Y la negligencia de tratamientos médicos porque se trate demasiado o porque se trate demasiado poco es un problema muy serio en la población de tutelados y de extutelados. Existen los dos problemas. Se medica de más y se medica de menos. Y se diagnostica poco y no se diagnostica bien. Pero no se puede, creo que eso es generalización de los tratamientos médicos como vamos a aplacar lo que te pasa y lo negamos y de esa manera continuamos me parece que es peligrosa para los menores tutelados y para los adultos extutelados también. Yo creo que es mucho más complejo todo eso y que tenemos que pensarlo con mucho más cuidado. Sí, fíjate, yo no sé si lo he dicho con esas palabras, porque puede ser, porque soy un bruto. Sí. Fíjate, me viene bien para poder explicarlo. Si no, yo no hubiera hablado del impacto del trauma en el cerebro, ¿vale? Nosotros necesitamos 5 patas a la hora de trabajar. Necesitamos lo cognitivo, necesitamos lo emocional, necesitamos lo relacional, necesitamos lo conductual y necesitamos el cerebro.
Es decir, yo el tratamiento farmacológico, nosotros en el equipo trabajamos, por ejemplo, con un psiquiatra, ¿no? Y él sabe de lo suyo y nosotros de lo nuestro. Entonces, lo bueno de ese trabajo es que entre nosotros podemos ir conciliando el impacto que está teniendo la medicación o el tratamiento, ¿no? Y yo siempre digo, nuestro trabajo es la palabra. Por lo menos en el que trabajo yo es la palabra. La palabra, si alguien tiene demasiadas voces internas, no llega. Si alguien tiene demasiados tapones, no llega. Entonces, la medicación, el tratamiento farmacológico, es necesario en muchas situaciones para que la palabra desde donde nosotros trabajamos pueda llegar. ¿De acuerdo? Cuando yo hablaba de la farmacología, ayer estuvimos hablando de la cena, de algunos de los metaanálisis sobre los antidepresivos, sobre todo en gente adulta, donde muchas veces a través de una... Me alegro que sea psiquiatra, pero otra cosa sería si fueras médico de cabecera, respetando la profesión, la cantidad de medicación que se da sin un especialista, como es un psiquiatra, sino muchas veces adultos en médico de cabecera reciben antidepresivos y reciben ansiolíticos sin que los revise realmente un especialista. Yo me refiero más a eso. En el momento que hay un especialista es como si a mí alguien, por eso decía lo de la psicología, si alguien influye. Hay que tener mucho cuidado donde el tratamiento se enfoca en la medida, según vamos viendo el error, ir acertando. Pero sería un negligente si yo te dijera que la farmacología no es necesaria. Sería negligente. Yo creo que el modelo es biopsicosocial, ¿no? Exacto, totalmente. Y no puede ser de otra manera. Exacto. Y esa complejidad siempre la tenemos enfrente. Lo comparto. Todos, la tenemos Sí. todos, porque el psiquiatra que no ve la otra parte no está haciendo un buen trabajo, ni piensa las cosas con una integración suficiente. La comparto. Y desde luego todo el resto de profesionales yo creo Sí. que también tienen que estar Sí. en eso. Los Sí. psiquiatras sobremedicamos e inframedicamos también. Lo que pasa que depende de las circunstancias. Claro. Bueno, pues yo creo depende de cada profesional, ¿no? Claro. Pero por supuesto se hace lo mejor, como vosotros Sí, sí. intentáis hacerlo mejor. Pero Totalmente de acuerdo. sin medicación muchos chavales no salen adelante. Ni adultos, evidentemente, ni adultos, claro. Yo hablo de chavales porque me dedico a los niños y Ya. a los adolescentes, ¿vale? Pero es verdad Sí. que en adultos es lo mismo. Y el trastorno mental es muy frecuente e imprescindible el abordaje biopsicosocial. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si Mira, ahí al hay fondo, manos. y aquí también. Te vas a poner hoy Sí, hacer un tenemos ejercicio. como 5 minutillos o así, ¿no? Para la pausa café luego. Hola Íñigo, me toca ponerle voz a todas las personas que están participando de manera online. qué bien. El chat está muy activo con muchas reflexiones. Te traslado todos los aplausos virtuales, el agradecimiento por tu intervención y en concreto 2 preguntas. Ya has avanzado y has puesto de relevancia la importancia de la intervención psicoeducativa. En concreto preguntan en las situaciones en que los jóvenes manifiestan un autoboicot, en el momento en que se está afianzando el vínculo educador-joven, cómo gestionarlo y sobre todo cómo orientarlo para que se reconduzca hacia una experiencia sanadora. Esta es la pregunta en concreto y luego una reflexión de otra participante. Sobre todo se observan estos boicots en los momentos en que los jóvenes están alcanzando metas en el ámbito formativo y en el ámbito laboral y bueno, te traslado esta consulta. Yo le suelo hacer la metáfora del complejo de Ulises, no desde el enfoque de la inmigración y demás, sino de cómo Ulises, con tal de no llegar a casa, se entretenía por el camino. Y cuanto más cerca estaba, aparecía el Minotauro, y si no, aparecía el Bellocino, y si no, las sirenas, ¿no? Que siempre había algo en el camino que le impedía llegar al final, ¿no? Yo creo que cuando... A ver si consigo explicarlo de una forma breve. Cuando tú no sientes que eres merecedor de ser reconocido, cuando te acompañan a llegar a un logro, es lo más temido. Porque el momento que tienes el logro, ya lo tienes que mantener y ya no tienes la excusa de que no eres capaz ni competente. Si fracasas antes de alcanzarlo, te evitas poder poner excusas de que no has podido tenerlo porque no ha ocurrido. Es decir, me vais a perdonar porque soy un bocazas, ya la voy liando con las cosas que voy diciendo, pero yo les digo que es un poco, porque ellos no lo conocen, a los que somos viejos, el síndrome Anguita, ¿no? Que siempre está en la oposición y desde la oposición uno puede decir muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos siempre están en la oposición de que no les salen las cosas y cuando se acercan, ese horror de tener que ver que pueden tener éxito y que a partir de lo van a tener que mantener, creo que les lleva a un autoboicot inconsciente. Con el educador o la educadora es muy parecido. Yo creo que hay que darles permiso de que boicoteen la relación.
y que por mucho que la boicoteen no vas a conseguir que yo me vaya, ¿no? Yo les suelo decir que son los menores, yo les suelo poner 2 ejemplos, digo, o eres puercoespín o eres mofeta, ¿no? Es decir, o estás lleno de púas y pinchas cada vez que me acerco, aunque por debajo eres todo tripitas y eres alguien muy emocional, o eres mofeta, que te tiras tantos pedos y hueles tan mal que lo que haces es que nadie se acerque a ti, ¿no? Entonces yo aguantaré los pedos y me quedaré, ¿no? Es decir, su derecho es boicotear, su derecho es no quiero que esto vaya bien, su derecho es escupir, como la llama, porque lo que están poniendo a prueba es si realmente eres alguien que te vas a quedar porque es su trabajo y tú te sientes bien porque has conseguido acercarte, o es una aceptación incondicional, es más auténtico por lo que te estás quedando. Si luchamos contra el boicot, no les estamos dando permiso para que nos rechacen. Entonces, que alguien que ha sido sumamente rechazado se pueda permitir el lujo de rechazarte y que rechazándote tú no te vas, le estás demostrando que él no es tan malo. No sé si me explico. Por lo tanto, hay que permitir ese boicot. Incluso hay que normalizarlo. Incluso hay que decirle, dale con más fuerza, que por mucho que le des yo no me voy a marchar de aquí, ¿no? Yo le digo, soy como el tonto con el palo. Me agarra el palo y de aquí no me voy. Entonces tú me puedes decir misa, ¿no? Pero creo que hay que normalizarlo. Y en el momento que se normaliza hay que hacer esa parte psicoeducativa. Tío, es que lo normal es que no, que llega alguien como yo de guay a ir de guay contigo, tú ahora de repente me quieras. No, es que no tienes por qué quererme, no tienes por qué fiarte de mí. Por lo tanto, lo normal es que no te fíes. O sea, hay que validar la desconfianza en el adulto que tienen. Y desde ahí, nosotros somos los que tenemos que demostrar que merece la pena que en algún momento baje ese boicot. Porque imagínate que se vincula y a ti te cambian las circunstancias laborales y que realmente se fía de ti y realmente entra en ti. Y tú no, me hace un curro mejor, me tengo que marchar. Por mucho que lo expliquemos, ¿cómo le explicamos que...? Por eso hay que entender que desde el primer momento hay que explicar el contexto en el que estamos, quiénes somos y desde dónde vamos a estar. Si no hay esa autenticidad y esa sinceridad, le seguimos engañando con una falsa protección, haciéndoles creer que somos diferentes, pero en la resonancia interna es exactamente lo mismo para ellos. Yo creo, ¿eh? Muchas gracias. Y si hay tiempo para trasladar una segunda pregunta del chat, es en relación a la incorporación de las familias en el proceso. Durante el proceso de protección, cuando están las familias ahí en el momento en que acaba el proceso de protección. Y en relación a esta pregunta concreta también hubo una reflexión de la necesidad de las figuras de referencia después de la mayoría de edad, tanto familiares, pero referentes. ¿Y la pregunta cuál sería? La pregunta es, ¿qué consejos das para incorporar a las familias en el proceso mientras están en el sistema de protección y cuándo salen del sistema de protección y las familias están ahí? Joder. ¿Cuántos minutos me has dicho para esto? 2. Claro, yo de insertar la familia, volvemos a igual a meterme en un lío por boca chancra. A veces creo que hay una sobrevaloración de la inclusión de la familia biológica. Y ahí lo dejo. A ver si la liamos. No, hombre, no. Quiero decir, yo creo que no sé cuál es la necesidad. Estoy pensando más en extutelado que dentro del proceso de infancia. Porque en el extutelado, cuando muchas veces tiene que volver a su hogar, por ejemplo, tiene que volver a la familia de donde ha salido, y la familia está en el mismo punto que cuando salió, ¿vale? O incluso peor. Involucrar a la familia lo vas a tener sumamente complicado, porque esa familia no tiene por qué involucrarse en el proceso. Nosotros podemos hacer un acercamiento, nosotros podemos ver si de alguna manera, pero si la familia no quiere, va a ser muy complicado. Para mí me suele ser más útil cómo ayudar a ese chaval o a esa chavala a sobrevivir en territorio comanche. ¿Me explico? Había un meme con la psicología que decía, encima que vas al psicólogo y encima que pagas, te dicen que la culpa puede ser de otro porque el que tienes que cambiar eres tú, ¿no? Entonces, para mí es algo parecido. Cuando vivimos en un sistema desnutriente, en un sistema dañado, y no cambia ese sistema, nosotros tenemos que cambiar dentro de ese sistema. La forma de ayudarles a entender cómo funciona ese sistema, la forma de ayudarles a descodificar ese sistema, la idea de que puedan mentalizar en el lugar de esas figuras dañinas, les estamos dando esa autonomía para sobrevivir y salir de ahí hacia crear su propia familia. Porque a veces hay una sobrevaloración de la familia de origen que no va a cambiar, que por desgracia no va a cambiar. Entonces, incorporarla, yo lo trabajo más a nivel simbólico con el adulto que a nivel físico. O sea, hacer presentes a los ausentes, pero trabajar con la representación del ausente. No sé si me explico. Porque trabajar con el padre simbólico es mucho más potente que con el padre real. Aceptar al padre real es mucho más complicado. Entonces yo trabajo desde esa metáfora, hacer presente al ausente, pero trabajar con los simbólicos, no con los reales. Porque a veces los reales, luego dices, si es que ¿para qué?
Y eso que soy terapeuta familiar, ¿eh? Estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero a veces es contraproducente desde mi punto de vista. Y con los referentes es lo mismo, es decir, el referente que ha generado algo dentro del menor y ha generado ese vínculo, esto lo sabemos con el apego. Aunque físicamente no estés, si ha habido una vinculación, esa representación interna va a acompañar, aunque no le pongamos nombre. Y yo acabo con esta metáfora. Melanie Klein lo explicaba de una forma diferente, pero yo la forma de entenderlo es que cada individuo tenemos un poblado interno, ¿no? Una ciudad interna. Y esa ciudad interna está construida por pequeñas representaciones internas de gente que ha pasado por nuestra vida. La gente que ya tiene una representación interna en ese poblado, aunque nosotros no seamos conscientes, en nuestra vida adulta va a ir marcando nuestras guías de decisiones y de vinculaciones. Si ha habido un educador, 2, 3, que ha sido alguien importante para ese menor, en algún momento va a generar un pequeño ciudadano o ciudadana dentro de ese poblado. Aunque se vaya y no vuelva a estar más con ese educador, va a tener una representación interna en el futuro de ese menor. Entonces, les estamos acompañando mucho más de lo que queremos, aunque no sea de una forma presencial. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. Es que si me pongo a dar paso, no acabamos. Yo me enrollo. Y Íñigo se enrolla, ahí tiene. Venga, rápida. Que vivías, porque también soy un educador que lleva bastantes años, más de 20 años trabajando en el medio, sobre todo con jóvenes tutelados con menas. Ahora sí, oh, qué bien. Y yo creo que es mi deber también explicarte, ya que has salido tú de ese medio, no de esa intervención directa, que estabas hablando de pisos de acogida, centros de acogida, CRAES o donde has estado, que los que nos hemos quedado y continuamos en esta lucha, que vivimos eso, que nos planteábamos si esa intervención educativa era la correcta, esto de estar haciendo contenciones y que la niña te insulta y te decía, y no estoy preparado para esto, que algunos decíamos, hay mucho que hacer, que nos quedamos en la lucha y hemos continuado todos estos años trabajando, te puedo decir que muchas entidades hemos superado todo esto y hemos logrado precisamente hacer unas intervenciones correctas y adecuadas para los jóvenes. De hecho, yo ahora trabajo en una entidad donde me siento orgulloso de decir que tenemos la mayoría de todos los procesos de emancipación de éxito, ¿vale? Y que hemos pasado por todos esos periodos de que el educador no sabe para qué es un PEI, que realmente es una herramienta que necesitamos para evaluar, es una herramienta compartida con el joven, precisamente para ayudarle a alcanzar esos progresos, y que ese llamado que tú haces puede ser también para alguna entidad o para algún educador que todavía no ha alcanzado ese nivel, ¿no? De educación. De hecho, nos seguimos preocupando precisamente dentro de esta fundación y sé de otras fundaciones también por esos procesos de éxito de emancipación y continuar siguiendo a ese joven para saber hasta qué punto todo ese valor que le ha dado educativo el sistema, llámese educador, llámese auxiliar, llámese vigilante, llámese ver los frutos y los resultados de ello. Y soy uno de los que lo he vivido y soy consciente de ello, que han sido la gran mayoría de chicos que han pasado por todo ese proceso que yo he vivido, que la gran mayoría, como tú, les hace seguimiento y hay un contacto, porque precisamente existen esos apegos y me he dado cuenta que funciona. Entonces es eso, es decirte que mucha tranquilidad y mucha alegría por lo que hiciste en su momento, porque sí que da resultados. Era solamente esa intervención.